Nunca quise a mi hermanastro. La verdad, ni siquiera podría decir que me caía bien, pero de ninguna manera merecía el destino que tuvo, sea el que haya sido. Estoy poniendo mis memorias sobre papel, tan fielmente como pueda recordarlas, antes de que las pastillas y la terapia las borren para siempre. Nos convertimos en familia cuando yo apenas tenía 6 años. Mi madre murió cuando yo era muy pequeño, y consumido por la soledad y el duelo, mi padre terminó aferrándose a la primera mujer que mostró el más mínimo interés por él, o al menos la suficiente tolerancia. Tras un romance largo y tumultuoso, terminaron casándose y casi de inmediato comenzaron a hacerse la vida imposible mutuamente. Una dinámica que también marcó la relación entre mi nuevo hermano y yo. Daniel no era un monstruo en el sentido literal. No obstante, a los ojos de un hermano menor, bien podría haberlo sido. Era 2 años mayor que yo, y crecí temiendo la inevitabilidad de sus burlas o palizas diarias, sabiendo que haría todo lo posible para convertir cada uno de mis días en un infierno. Hay un episodio en particular que ahora vuelve a mi memoria, quizá por la ironía de los recientes acontecimientos que terminaron llevándome a prisión. Crecimos en un pequeño pueblo rural, y el patio trasero de nuestra casa daba un inmenso bosque que se extendía tan lejos como un niño podía aventurarse. Pasé incontables horas entre aquellos árboles, y mientras que la mayoría de los niños quizás se habrían sentido perdidos o asustados en la intemperie, yo encontraba ahí un refugio de los conflictos que consumían mi hogar, lejos de Daniel y de la malvada mujer a la que él llamaba madre. No muy adentro del bosque, tras subir una colina y atravesar un espeso matorral, había un estanque de buen tamaño, viejo y cubierto por una película verdosa de algas. Y aunque casi todo el bosque me reconfortaba, aquel estanque siempre me inquietó. Es más, lo odiaba por completo. Desde su enfermizo color verde hasta el tenue hedor a putrefacción que desprendían sus aguas inmóviles. Sin embargo, como era lo bastante grande para extenderse por una amplia zona del bosque, era imposible evitar pasar junto a él durante mis paseos. Un día, sin que yo lo supiera, mi hermanastro decidió seguirme. Me acechó por el bosque mientras exploraba, manteniéndose justo fuera de mi campo de visión, como un depredador que persigue a su presa. Cuando me detuve junto al estanque para recoger unas piedras, Daniel acortó silenciosamente la distancia entre nosotros, avanzando entre los árboles con sigilo. No lo oí acercarse. Lo siguiente que supe fue que salí despedido por los aires y caí al agua, atravesando la capa de algas hasta hundirme en la oscuridad helada del estanque. Entré en pánico. Luchaba desesperadamente por respirar, intentando escapar de aquellas turbias aguas que estaba convencido de que me tragarían sin dejar rastro de mí. Mientras peleaba por volver a la superficie, descubrí que algo me retenía bajo el agua, obligándome a contener el último aliento que luchaba por escapar de mis pulmones. Todos los terrores que conocía empezaron a sentirse reales, como si me aguardaran al fondo del estanque. Finalmente, cuando estaba casi seguro de que iba a morir, sentí que aquello me soltaba. Salí a la superficie jadeando, con cada músculo de mi cuerpo clamando por aire y por la seguridad de la orilla. Cuando logré ponerme a salvo y recuperé un poco el sentido, me di cuenta de que alguien reía a carcajadas detrás de mí. Me giré y vi exactamente lo que esperaba encontrar. A mi hermanastro, riéndose como un demente, encantado con el éxito de su brillante emboscada. Por supuesto, cuando llegué a casa, su madre no quiso escuchar ni una sola palabra de mi versión de los hechos. Daniel le dijo que yo me caí al estanque y que arruiné sus mejores prendas cuando intentó salvarme. La paliza que aquella mujer me dio por mis mentiras fue una de las peores que recibí en toda mi vida,
y como castigo, me prohibieron volver a entrar en el bosque. Como dije, nunca quise a mi hermanastro, pero hubo una ocasión, y quizás solo una, en la que llegué a sentirme cercano a él. Solo hizo falta que muriera su madre. Ocurrió cuando él tenía 19 años y yo 17. Una noche, mientras regresaba caminando de la licorería, un conductor ebrio se desvió apenas unos centímetros de la carretera y la embistió de costado. Al caer, se golpeó la cabeza contra una cerca y murió al instante. Nuestra familia siempre estuvo llena de pequeñas ironías. Sumido en el dolor, Daniel encontró consuelo en Dios. Yo, por mi parte, era un agnóstico convencido. No tenía nada en contra de la fe, pero sí muchos cuestionamientos hacia la religión organizada. En aquel entonces apoyé su nueva devoción, creyendo que tendría una influencia positiva en su vida. Después de todo, no conocía ninguna religión que aprobara la forma en que él se había comportado hasta entonces. Como mínimo, pensé que quizá acabaría recibiendo las disculpas que tanto merecía por una infancia entera de maltratos. Encontró una iglesia cerca de casa, una de la que nunca había oído hablar. La iglesia del pastor y los santos de los primeros días. Pasaba la mayor parte de su tiempo libre estudiando allí. Como se mudó a un complejo de apartamentos cercano no hace mucho, ya casi no lo veía y, sinceramente, agradecía no tener que soportar su presencia. Yo me concentré en mis estudios y en cuidar de mi padre, que, tras perder a su segunda esposa, había vuelto a hundirse en la depresión y el alcohol. Mi hermanastro pasaba por la casa de vez en cuando, cada par de semanas, para ver cómo estábamos, y enseguida empecé a notar un gran cambio en su carácter. Tal como esperaba, mostraba un profundo arrepentimiento por la forma infantil en que se había comportado conmigo y hacía todo lo posible por compensarlo. De vez en cuando nos llevaba pequeños regalos o nos invitaba a cenar, modestos gestos de agradecimiento por haberlo soportado durante tantos años. Sin embargo, Daniel trataba cualquier información relacionada con su iglesia como si fuera un secreto celosamente guardado. Siempre que intentaba preguntarle por ella, esquivaba el tema con naturalidad y cambiaba de conversación tan rápida y cortésmente como podía. No sabía casi nada sobre su congregación, y ni siquiera conseguí determinar a qué rama de la fe pertenecían. En ocasiones mencionaba fugazmente algo sobre las estrellas o los pastores, algo que asumí era una referencia al nacimiento de Cristo. En otra oportunidad, lo escuché hablando por teléfono con quien supuse era su pastor, y mencionaron al Rey de Reyes, otra expresión que di por hecho pertenecía al cristianismo. Aún así, mi hermanastro siempre había sido un hombre reservado, y al principio supuse que su negativa a hablar sobre su iglesia nacía simplemente de su deseo de no imponernos sus creencias. Una actitud que, en aquel momento, me parecía digna de agradecer. Entonces, casi exactamente 6 meses después de la muerte de su madre, nos anunció que planeaba rebautizarse. Por supuesto, tanto mi padre como yo aprobamos su decisión. Él quería que estuviéramos presentes en la ceremonia, la cual se celebraría el domingo siguiente en un lago no muy lejos de casa. Conforme se acercaba la fecha, empecé a sentir cierta inquietud. No estaba acostumbrado a los rituales ni a la fiesta de las ceremonias religiosas. La idea de que sumergir a un hombre bajo el agua pudiera absolverlo de sus pecados me parecía una creencia pintoresca y algo ridícula, pero quería mostrarme comprensivo. Después de todo, cualquier cosa que ayudara a mi hermanastro a convertirse en una mejor persona debía valer la pena. Llegó el día. Mi padre y yo acudimos vestidos con nuestra mejor ropa, que,
dadas nuestras posibilidades económicas, tampoco era gran cosa. Mi padre estaba muy orgulloso. Hasta se mantuvo sobrio para la ceremonia, lo cual ya era un pequeño milagro en sí mismo. Había menos feligreses de los que imaginaba, apenas una docena en total, sin contar al pastor ni a mi hermanastro. El pastor era un hombre mayor. Calculé que estaba a punto de cumplir 50 por la calvicie que ya empezaba a notársele. Vestía una túnica completamente negra, salvo por un pequeño emblema carmesí bordado a la altura del pecho derecho, que, visto desde la distancia, parecía ser una cruz envuelta en llamas. Se veía pálido, casi enfermizo, y llevaba unos anteojos que parecían sacados de otro siglo. Sin embargo, lo que más se guardó en mi memoria por encima de cualquier otra cosa era su sonrisa. Una mueca que se extendía de oreja a oreja, como la que uno imaginaría en un tiburón justo antes de alimentarse. Daniel se abrió paso entre la gente para recibirnos. Se veía más feliz de lo que lo había visto nunca. Se acercó para abrazarme, y yo le correspondí con cierta timidez. «Me alegra muchísimo que hayan podido venir», exclamó, sin hacer el menor esfuerzo por ocultar su entusiasmo. «Este es un gran día para mí, un día enorme. Hoy todo cambiará, lo juro». Hizo una breve pausa y añadió: «Hermano». Aquella palabra me tomó completamente por sorpresa, y durante un instante me dejó sin habla. En todos los años que nos conocíamos, ninguno de los dos había estado dispuesto a considerar al otro como un verdadero hermano, y era la primera vez que lo oía llamarme así. Me alegra estar aquí, Dan. Me costó decir esas palabras. Todavía no estaba preparado para devolverle el mismo gesto. Pero puede que, con el tiempo, quizá algún día podría hacerlo. «Lamento muchísimo interrumpirlos», dijo el pastor desde la orilla del lago. «Pero tenemos un horario que cumplir, Daniel». «Disculpe, padre». Mi papá intervino, tan sorprendido como yo por la brusquedad del pastor. «Acabamos de llegar y nos gustaría hablar un momento con...» «No, papá, está bien», lo interrumpió Daniel antes de que terminara la frase. «Hay ciertas reglas que debemos seguir. No pasa nada. En un momento habremos terminado». Se dio la vuelta y regresó junto al grupo. Fue entonces cuando me fijé realmente en los demás. Ninguno llevaba la clase de ropa que uno esperaría ver en una ocasión tan especial. De hecho, todos vestían exactamente el mismo atuendo. Una sencilla prenda de lana en blanco y negro que habría parecido mucho más propia de una comunidad Amish. Empecé a preguntarme si mi hermanastro no se habría unido a alguna clase de secta, pero aún así lo seguí hasta la orilla del lago. Mientras mi hermanastro comenzaba a internarse en el lago de la mano de su pastor, se detuvo y volvió la vista hacia mi padre y hacia mí, con una expresión que solo puedo describir como de preocupación o quizá remordimiento. Entonces pronunció 3 palabras que me perseguirán hasta la tumba. «No tengan miedo». Y antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, volvió a darse la vuelta y siguió adentrándose en el agua. A medida que se hundía, la multitud que nos rodeaba, sin que nadie diera alguna señal, comenzó a entonar un extraño himno que jamás había oído. Era inquietante y al mismo tiempo extrañamente reconfortante. La entonación se parecía más a un cántico que a una melodía. Fue en el momento en que me di cuenta de que todos estaban cantando en un latín perfecto, cuando supe que algo iba terriblemente mal. Ni siquiera me atrevo a intentar transcribir aquí aquellas palabras. Ignorando el aviso de mi hermanastro, sentí un impulso irresistible de huir,
de correr hacia el lago y sacar a Daniel de lo que estaba convencido de que sería un error espantoso, de internarme en el bosque y dejar aquella escena surrealista a kilómetros de distancia. No obstante, aún con este presentimiento incrementándose, mis pies parecían clavados al suelo. Mis ojos permanecían fijos en el ritual, incapaces de apartar la vista. El pastor ya tenía el agua por encima de la cintura. Daniel, que era un poco más alto, se agachó hasta quedar con la cabeza justo por debajo de los hombros del hombre. Lo miraba con el rostro lleno de reverencia, mientras el pastor alzaba una mano sobre su cabeza y comenzaba a hablar. Hoy estamos aquí para purificar a nuestro hermano Daniel de sus pecados, para lavar su espíritu en este lago sagrado y presentarlo ante nuestro Señor como un hombre de fe renovada, con el alma renacida y una devoción absoluta. Entonces cerró los ojos y con una expresión de absoluta concentración, comenzó a recitar un cántico en otra lengua, una que aún no puedo asociar a ninguna región o época de la historia conocida. Aunque desconocía el significado de aquellas palabras, podía sentir el poder que contenían, un poder sobre el que ninguna otra religión podría reclamar autoridad. El cántico duró apenas 30 segundos, pero cuando terminó, tuve la sensación de haber permanecido atrapado en él durante días. Y entonces, con una rapidez que jamás habría esperado de un hombre de su edad, bajó la mano hasta sujetar a mi hermanastro por la nuca y con el otro brazo lo sumergió bajo las aguas del lago. Antes de aquel día, me puse a ver bautismos por internet para saber qué esperar. Sabía que mi hermano no debía permanecer bajo el agua más de medio segundo, o uno entero si el pastor no era tan ágil como los ministros más jóvenes. Cuando pasaron 6 segundos y Daniel seguía sin salir a la superficie, mi padre comenzó a gritar. Sinceramente, no podría decir qué fue lo que le gritó al pastor. El siguiente minuto de mis recuerdos sigue siendo terriblemente confuso por todo lo que ocurrió después. Cuando intento reconstruirlo, encuentro pequeños vacíos, detalles que he olvidado, como si mi mente todavía tratara de aceptar algo que, sin duda, debería haber sido imposible. Lo que sí recuerdo ya es suficientemente terrible, y espero que esas lagunas no sean más que un mecanismo de mi propia mente para sobrellevar la realidad. Habiendo dicho eso, esto es lo que recuerdo. Mientras mi padre se adentraba furioso en el lago, el coro de desconocidos que nos rodeaba dejó de cantar, y aparte de los gritos de mi padre y el sonido de sus chapoteos, todo quedó envuelto en un silencio antinatural. El aire mismo permanecía inmóvil, como el de una cripta. Recuerdo que, de pronto, mi padre detuvo su avance y se quedó callado a mitad de una frase al darse cuenta, al igual que yo, de que algo completamente oscuro e impío estaba ocurriendo ante nosotros. Fue entonces cuando el pastor levantó la vista desde donde mantenía sumergido a mi hermano, quien ya llevaba 20 segundos bajo el agua, y lentamente volvió su mirada hacia mí. Seguía sonriendo, pero aquella sonrisa vagamente inquietante se había transformado, retorciéndose hasta convertirse en una expresión de pura e inconfundible malicia. Sus ojos eran absolutamente negros. Daniel, quien seguramente estaba ahogándose a estas alturas, comenzó a agitarse violentamente bajo el agua. Sus sacudidas levantaban olas que rompían el silencio perfecto que había caído sobre el lago. Mi hermano era un hombre fuerte, joven y saludable. Sin embargo, aquel anciano sacerdote lo mantenía sumergido como si fuera un niño. Su agarre era inquebrantable. Estaba muriendo justo frente a mí. Y aún así, el horror me mantenía paralizado. Hasta donde pude entender, la lucha no terminó. Simplemente fue interrumpida. Desde el lugar donde mi hermano peleaba desesperadamente por su vida, vi extenderse lentamente sobre la superficie
Una mancha oscura, una sustancia negra como la noche que parecía tener la consistencia de tinta o petróleo. Se ramificaba, formando algo parecido a tentáculos que avanzaban con un propósito propio, corrompiendo el agua mientras se deslizaban inexorablemente hacia la orilla. Y es aquí donde hay un vacío en mi memoria. Un instante que estoy seguro de que, en el fondo, no deseo recordar. Cuando mis recuerdos continúan, mi padre ya no estaba. Lo siguiente que recuerdo es estar solo en la orilla. Los feligreses habían desaparecido, quizá llevados al mismo lugar donde se desvaneció mi padre, o tal vez internados en el bosque, satisfechos de que el ritual hubiera concluido con éxito. En el agua, el pastor seguía ahí, sosteniendo todavía a mi hermano bajo la superficie. Sus últimos intentos desesperados por liberarse se habían reducido a unos débiles espasmos que apenas alteraban el agua. Entonces, tras unas últimas burbujas de aire que escapaban hacia la superficie, supe que había muerto. El pastor seguía mirándome. Sus ojos tenían el mismo tono negro que la mancha que se extendía por el lago. No apartó la vista de la mía ni por un instante, y su sonrisa jamás vaciló. Tenía la expresión de alguien profundamente satisfecho, la certeza de que su acto impío había llegado a su culminación. Sin dejar de mirarme, comenzó a hundirse lentamente en las profundidades, como si el suelo bajo sus pies se hubiera abierto para tragárselo y recibirlo en la oscuridad. Solo entonces, completamente solo junto al lago, descubrí que podía volver a moverme. Caí de rodillas y rompí a llorar. La policía nunca encontró a mi hermano, a mi padre, ni prueba alguna de que aquella iglesia hubiera existido. Incluso tuvieron el descaro de acusarme de sus asesinatos, aunque terminaron liberándome por falta de pruebas. Después de todo, es difícil sostener un caso si ni siquiera podían encontrar los cuerpos con los que incriminarme. Muy a su pesar, decidieron internarme en un hospital psiquiátrico. Aunque el personal de este lugar siempre me ha tratado bien, no puedo evitar guardarles un profundo resentimiento. Aquí nadie cree mi historia. La llaman los delirios febriles de una mente perturbada. Intentan ahogar mis recuerdos con pastillas y buscan significados ocultos donde no los hay. Jamás encontrarán ninguno. Estoy completamente seguro, por terrible e imposible que parezca, de que lo que vi, de que aquello de lo que fui testigo, está más allá de la comprensión de una mente cuerda. Sé que fue real. Y cuando por las noches me quedo despierto en mi cama con insomnio, intento consolarme pensando que mi hermano sabía exactamente a qué se estaba ofreciendo como voluntario. Me digo que su fe le había revelado la existencia de dioses más antiguos que el hombre, más antiguos que la religión, quizá incluso más antiguos que el propio tiempo. Dioses que aguardan justo más allá de nuestra comprensión, esperando el momento de volver a reinar. Él sabía que se acercaban y decidió entregarse voluntariamente a ellos para hacer posible su regreso a nuestro mundo. Y entonces escucho, como si estuviera de pie a mi lado, su último mensaje. No tengan miedo. Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Gracias por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado. Y si fue así, ya saben qué hacer. Suscríbanse si aún no lo hacen
y activen las notificaciones para que no se pierdan el nuevo contenido. También dejen un like, un comentario y compartan el video. Si les sale la opción de hypear, también hypeenlo. ¿No saben qué comentar? Pues platíquenme qué harían ustedes si vieran un ritual como este ocurriendo en el bosque. ¿Se quedarían a observar o se largarían de inmediato? Cualquier opinión que tengan sobre esta historia, déjenla en los comentarios, ya saben que me encanta leerlos. Y díganme si les gustaría que trajeran más historias sobre cultos, rituales y religiones oscuras. Muchísimas gracias a Fanterosen, quien estuvo a cargo de la edición de este video. Pasando a otro tema, me gustaría invitarlos a las transmisiones de Un Café en el Sótano. Se suelen hacer los miércoles por la noche y últimamente hemos estado reaccionando a varias de las creepypastas para el 6º torneo del terror, un concurso de historias de terror. Nos hemos llevado buenas experiencias escuchando y comentando algunas de estas historias 100% originales. Así que si no quieren faltar y estar platicando conmigo en las transmisiones, los invito a que estén al pendientes del canal y de todas mis redes sociales. Las encuentran todas en un solo link en la descripción. Ahora voy a mandar saludos a algunos de los miembros enmascarados del canal. Si ustedes quieren un saludo en esta parte y otras recompensas, revisen las membresías con el botón que dice unirse o el link en la descripción. Saludos a David Lucero, Franco de Pierro, Señor Bolainas, STR 2889, Seba Barrios, Ailumiau, Luis Castellanos, Wolftron GM, Baez Paloma, Iván Romano, Fenry Greyback, Lochenzo, Fede Cosia, Caro B5413, Jai Alex y Jocelyn Lesta. Muchísimas gracias a todos estos miembros y a los de los demás niveles también, al igual que la gente que hace donaciones a través de Super Chat, Super Sticker y Super Gracias. Todo este apoyo me ayuda a seguir creando contenido. Y hablando de apoyar al canal, acaba de salir una nueva temporada de Fortnite que se ve bastante buena. El pase de batalla está genial, incluye a Sonic, también está el Dr. Eggman, Shadow, Knuckles y se vienen colaboraciones con Spyro, Crash Bandicoot, Persona 5, Kingdom Hearts, etc. Si piensan conseguirse algunas de estas skins u otros cosméticos, usen mi código Yo Soy Pride en la tienda, eso también me ayuda mucho. Y para saber quién llegó hasta esta parte y le deje un corazón en su comentario, pongan el emoji de un lago o algún cuerpo de agua. Gracias por haberme escuchado hasta este punto. Estén al pendientes del canal, en redes sociales, activen notificaciones de todos lados porque ya casi llega el remake de Borrasca 5 y por supuesto, el especial del mes del terror. No se vayan a perder nada del contenido que tengo para ustedes, ¿eh? Y ahora sí, nos vemos en la próxima.